vamos a tratar un tema de enorme relevancia, no solamente en salud, sino en toda la administración pública, y que en el caso específico de Sinazón resulta siendo bastante recurrente, ¿no? Casi diariamente recibimos distintos afiliados, médicos, son todos los químicos farmacéuticos, incursos en un proceso administrativo disciplinario, en un PAD, ¿no? Vienen con un PAD instaurado para preparar su descargo, otros incluso vienen ya con señalamiento de informe oral, y muchos otros también vienen incluso ya con la resolución sancionatoria, ¿no? Para presentar un recurso impugnativo, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, oiga, pero ¿por qué no vino antes? ¿Por qué no recurrió a una defensa especializada, ¿no? Que este tema se pudo evitar? Porque curiosamente vemos casos que de repente se pudieron controlar con un buen descargo y que no debieron merecer más que una amonestación escrita o una suspensión de 1 o 2 días, pero vienen con propuesta de sanción de destitución. Y bueno, todo esto nos ha llevado a abordar este tema y exponerlo, ¿no? Efectos de brindar algunos alcances y explicar en qué consiste, cómo proceder cuando se nos notifica un PAD, y a quién debemos recurrir y cómo debemos desplegar nuestra defensa, ¿no? Así que vamos a tratar el día de hoy de esto. Vamos a primero hacer una brevísima explicación del marco normativo, cómo nace el PAD, a qué regímenes se aplica. Luego entraremos ya en materia a ver el procedimiento en sí mismo, los principios, las fases, las autoridades, las sanciones, etcétera, y luego, bueno, finalmente el trámite en segunda instancia ante el Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Pues bien, empezamos. Vamos a la segunda diapositiva. El marco legal, bueno, como ya saben, el proceso administrativo disciplinario nace con la Ley del Servicio Civil, la Ley 30057 en el año 2014. Es una ley que reemplaza en cuanto a materia disciplinaria a las especiales capítulos disciplinarios que tenían los trabajadores del régimen de la carrera administrativa 276, los del 728 y también los del régimen CAS, ¿no? Si vemos en la diapositiva número 3, encontraremos ahí las derogaciones, ¿no? Como saben, la ley 30057, ley Servir, es una ley que principalmente introduce un nuevo régimen laboral, que es el famoso régimen del servicio civil, valga la redundancia. Régimen que hasta el día de hoy todavía no se ha implementado, en casi ninguna entidad del Estado se ha implementado, no aplica, bueno, tiene sus propios problemas, en fin, no hemos venido a hablar de eso. Pero lo que sí se aplica de esta ley es el título referido a la potestad disciplinaria, es decir, el régimen disciplinario que introduce la ley Servir sí es aplicable desde el año 2014 a los 3 regímenes laborales, al régimen 276, al régimen 728 y al régimen CAS, ¿no? Vamos a la diapositiva número 6, vamos a ver ya las reglas aplicables. David, por favor, diapositiva 6. ¿No? Hay una directiva, ¿no? Hay una directiva del Servir que norma un poco, amplía un poco este procedimiento, establece bueno, todo eso está en la ley, pero digamos, esta resolución de presidencia ejecutiva del Servir establece algunas pautas respecto a las autoridades competentes, las etapas o fases, las formalidades, ¿no? Diapositiva 7, por favor. ¿Ya? Medidas cautelares, plazo de prescripción, reglas sustantivas, en fin, todo eso lo vamos a ver. Pero si alguien quiere ampliar más este tema, lo puede ver en el título 5 de la Ley del Servicio Civil que regula todo esto, ¿no? Y bueno, como todo procedimiento, sea judicial o administrativo, se basa, se tramita sobre la base de pilares, ¿no? Mantente en la diapositiva 8, que son los principios del régimen disciplinario, ¿no? El 9, ahí podemos ver los principios del régimen
en la facultad disciplinaria, está señalado en el artículo 92, la potestad disciplinaria se rige por los principios enunciados en la ley 2744, que es la ley de procedimiento administrativo general, que muchos de ustedes ya la han escuchado de ella, sin perjuicio de los demás principios que rigen el poder punitivo. Es decir, para que se desarrolle un buen proceso administrativo disciplinario, tanto en su fase instructora como sancionadora, se tienen que respetar estos principios. ¿Y cuáles son estos principios? Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ahí lo pueden ver. Principio de legalidad, principio de debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, tan importante, y retroactividad, concurso, o sea, y retroactividad, es decir, si tú empiezas un PAD con determinadas reglas, determinada conducta que no era sancionable, digamos, cometes un hecho, una conducta, y después sale una norma que dice que esa conducta de pronto es punible, evidentemente no se te puede aplicar retroactivamente. También está el principio de causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y el famoso non bis idem, ¿no? Que muchos lo han escuchado. Vamos a desarrollar los más importantes en las diapositivas siguientes. Lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Ahí vemos, por ejemplo, claro, los principios de la potestad disciplinaria no nacen con la ley Servil ni con la ley de procedimiento administrativo general. Son principios generales del derecho, ¿no? Que están desde que nació el derecho, ciertamente. Y en el caso del Perú, ya el Tribunal Constitucional los ha desarrollado ampliamente en su abundante jurisprudencia y ha señalado que la aplicación de estos principios resulta obligatoria en todo procedimiento administrativo. Es decir, a un administrado se le tiene que garantizar el cumplimiento, el respeto a estos principios, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver uno de ellos, el derecho de defensa. El derecho de defensa forma parte del debido procedimiento, ¿no? Un procedimiento administrativo en el que no se respeta el derecho de defensa, pues es nulo, claramente nulo. Pero claro, el administrado, a través de su defensa, a través de su abogado, tiene que saber advertirlo, tiene que saber denunciarlo. Si tú no lo denuncias, es muy probable que esto pase inadvertido, ¿no? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, sancionar al servidor sin imputarle los cargos ni otorgarle un plazo para efectuar sus descargos vulnera el derecho de defensa, ¿no? Muchas veces hemos visto administrados que vienen con una resolución sancionatoria, directamente sancionatoria, ¿no? Y cuando le decimos, oiga, pero ¿dónde está tu resolución de inicio del PAD? ¿Dónde está el oficio por el cual te imputaron los cargos y te pidieron que formularas tu descargo? No hay. Directamente lo sancionaron. Esto que cuento ya no es muy recurrente, lo vi hasta hace unos años, pero bueno, siempre hay la posibilidad de que se repita. Pero si se diera, claramente estaremos ante un PAD nulo, ¿no? Por afectación del derecho de defensa. Por más flagrante que sea la falta, o sea, siempre se le tiene que dar la oportunidad al administrado de que formule su derecho de defensa, de que pueda presentar su descargo y brindar una explicación. No necesariamente para buscar su absolución, porque dicen, no, ya para qué le vamos a dar descargo, no, pero sí puede ser para que con ese descargo se pueda, digamos, aplicar el principio de proporcionalidad y reducir la sanción que se impone, ¿no? Si te proponen una sanción de destitución, con la explicación que tuves en tu descargo, podrían pues bajarte a una sanción de suspensión. Muchas veces lo hemos logrado, ¿no? En nuestras defensas, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver otro ejemplo, en la 13, ¿no? Sobre el derecho a la defensa, ¿no? Imponer la sanción por hechos que no fueron imputados al momento de instaurar el PAD implica la nulidad del procedimiento. Eso también lo hemos visto. Es decir, si a ti te abren un PAD y te imputan una conducta, es decir, te dicen tú has cometido determinadas faltas, o la falta A y la falta B, perfecto. Tú haces tu descargo respecto a estas dos faltas, tú explicas y dices, yo no hice esta falta A, no la cometí, o la cometí, pero fue inclusive error, y respecto a la falta B, ejerces tu defensa, pues en la resolución por la cual se imponga la sanción, el órgano sancionador no puede introducir nuevas conductas. Es decir, si empieza el PAD con determinadas imputaciones, pues la resolución final tiene que pronunciarse únicamente sobre esas imputaciones. No puede incluir nuevas imputaciones. Esa práctica claramente afecta el derecho de defensa.
Esto es muy común, ojo, pero lamentablemente muchas veces estas incongruencias en el trámite son pasadas por alto, porque muchas veces el administrado decide hacer su propia defensa para no gastar dinero en un abogado, porque considera que él es suficientemente conocedor de esto para defenderse y no lo advierte. Entonces, si tú no lo adviertes en tu descargo, el sancionador no lo va a corregir. No lo va a corregir. Y peor aún, se entiende que has consentido ese mal procesamiento. Entonces, por eso la primera recomendación, digamos, hasta donde estamos llegando, la primera recomendación que siempre le doy a todos no solamente los afiliados que vienen aquí, sino también a los administrados de distintas entidades públicas que me visitan en mi oficina, en mi estudio particular, es recurre a un abogado siempre. O sea, te abren un PAC, busca un abogado especialista, porque este abogado con mayor objetividad y viendo el problema de afuera, tendrá pues una mayor precisión para identificar los puntos sobre dónde desarrollar tu defensa, ¿no? Porque cuando uno mismo se defiende, pues estás contaminado de la ansiedad, de la molestia, de verte incurso en un proceso disciplinario y terminas, y esto lo he visto, ¿no? Terminas haciendo un descaro que no ataca el fondo. Habla sobre otras cosas, cuentan situaciones adyacentes al problema de fondo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, y aquí hay una cita jurisprudencial del Tribunal del Servicio Civil, donde anula un procedimiento disciplinario precisamente por este problema. ¿Pero por qué anula? Porque muy seguramente el abogado de este administrado, en su recurso de apelación, supo identificar ese problema y denunciarlo. Si tú no lo identificas, nadie te lo va a corregir, ¿no? Muy pocas veces se corrigen de oficio estas malas prácticas, ¿no? En la siguiente diapositiva, la número 14, ahí podemos ver otro principio importantísimo, ¿no? Muchas veces ustedes han escuchado hablar de él, el famoso nem bis idem. ¿Qué significa el nem bis idem? Pues no se puede sancionar ni procesar dos veces por una misma conducta, ¿no? Ahí está una identificación, ¿no? No se podrán imponer sucesivos simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, identidad de hecho e identidad de fundamento, ¿no? Muchas veces vemos administrados que vienen con un PAD por una determinada conducta, pero cuando revisamos su caso, resulta que ya por esa misma conducta ya les habían amonestado anteriormente. Amonestación o una suspensión, ¿no? Entonces luego se instaura el PAD, pues esto obviamente es ilegal, ¿no? Pero se da, lamentablemente se da, porque bueno, el procedimiento administrativo disciplinario, al desarrollarse dentro de una misma entidad, muchas veces pues quien es tu enemigo hoy, quien es tu amigo hoy, mañana será tu enemigo y a veces le toca ser autoridad y a veces hay los famosos procesamientos los famosos procesamientos vengativos, ¿no? Y se terminan desempolvando procedimientos ya archivados, ya enterrados, y es ahí donde se vulnera este principio. Pero como siempre digo, si tienes una buena defensa, podrás identificar este problema y hacerlo ver para que se corrija, ¿no? En la siguiente diapositiva, la número 15, veremos otro ejemplo del nem bis idem. Por ejemplo, sancionar al servidor por un hecho que anteriormente fue materia de una llamada de atención no vulnera el nem bis idem cuando esta no es una sanción reconocida en la ley, claro, lógico, ¿no? Acá primero hay una afectación al principio de legalidad, es decir, si se llama la atención tiene que estar referida a una conducta que está identificada en la ley como inconducta, como una falta disciplinaria. Y si sobre eso te han llamado la atención, pues luego ya no te podrán abrir un nuevo PAD. Pero en el ejemplo que ponemos, se trata de un trabajador que le llamaron la atención por una cuestión menor, probablemente una inconducta cotidiana, ¿no? Estos incumplimientos cotidianos que no necesariamente son punibles. Entonces ahí claramente no hay una afectación al nem bis idem. No siempre se afecta el nem bis idem. Acá hay otro ejemplo en la 16, ¿no? No se vulnera este principio si es que el bien jurídico o el interés protegido de las vías administrativas y penales son disímiles. Claro, eso también esta consulta también es muy recurrente, ¿no? Se dice, ¿no? Oiga, pero a mí ya me están investigando en la fiscalía por esta falta, ya me están procesando penalmente, ¿por qué me abren un PAD? Sí, pues es que son dos cosas distintas. Los hechos pueden ser los mismos,
pero las consecuencias trae, por ejemplo, si se trata de un delito, un probable delito, digamos, la apropiación de un dinero, ¿no? O el gasto indebido de un dinero que se te encargó como autoridad, como funcionario. Estamos ante una malversación de fondos o en el primer caso ante una apropiación ilícita. Entonces, claramente ahí va el Ministerio Público para que se persiga penalmente la conducta y de ser el caso se sancione. Pero eso no quita que la entidad te pueda abrir un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Al menos que se te procese disciplinariamente, ahí no se afecta el NEMBICID. Ahora, en ese caso en particular, si después en el proceso penal eres absuelto, porque el juez considera que no hurtaste dinero, no malversaste, entonces tú luego puedes hacer valer esa sentencia absolutoria dentro de ese PAC. Y si ya fuiste sancionado, podrás pues iniciar un judicial diciendo yo finalmente fui inocente, ¿no? Y que se quede sin efecto la sanción, que se me restituya mi puesto, ¿no? Y en fin, eso, como pueden ver, la aplicación de estos principios es casuístico, ¿no? Dependerá de cada caso en concreto, no son reglas aplicables para todos los casos. En la siguiente diapositiva vemos otro principio clásico, ¿no? Que es el principio de presunción de inocencia, ¿no? O sea, ese es algo también que a veces lo veo también con frecuencia, ¿no? Muchos administrados, muchos servidores se molestan cuando reciben un PAD. Vienen, pero súper calientes, ¿no? Pero me han abierto un PAD, yo no hice nada. Y totalmente desbocados incluso y pierden el foco que tiene que finalmente plasmar su defensa. La apertura de un PAD no significa que ya estás sancionado, no significa que eres culpable, no significa que tú has cometido la falta que se te imputa. La apertura del PAD es el inicio del procedimiento por el cual tú vas a tener la oportunidad de defenderte y demostrar que tú no cometiste la falta que se te imputa. O si es que cometiste la falta, podrás demostrar que las consecuencias de esa falta no generaron un perjuicio al Estado o que la falta se cometió pero inducido en error, porque se te presionó, porque actuó otra persona, ¿no? Elementos que servirán para atenuar la sanción, si es que no es para incluso eximirte de la sanción. Entonces, aquí la presunción de inocencia se mantiene durante todo el trámite del PAD, ¿no? Acá hay un ejemplo que la existencia de una duda razonable implica que opere este principio, ¿no? Claro, claramente si te abren un PAD, te imputan determinada inconducta, tú respondes, descargas y te defiendes con tu abogado y demuestras que no cometiste la falta o presentas pruebas que la imputación no necesariamente es una imputación objetiva, pues el sancionador verá pues que hay una duda razonable, bueno, hay elementos 50 y 50, ¿no? Entonces, en ese caso, el sancionador, al no tener al 100% los elementos que determinen la comisión de esa infracción, pues el sancionador tiene que absolver, ¿no? Pero claro, este es un ejercicio técnico, un análisis técnico, esto lo va a hacer un abogado, ¿no? Un abogado sabrá plantear una defensa, sabrá identificar esta duda razonable, ¿no? En la siguiente diapositiva, la 18, podemos ver otro ejemplo de la presunción de inocencia, ¿no? Que es concluir la culpabilidad del servidor por la sola declaración de otro servidor por el principio de presunción de inocencia. Eso también es importante resaltar. Muchas veces vienen administrados o administradas donde se les acusa haber incurrido en una infracción y la prueba estelar del órgano instructor es la declaración de un trabajador, la sola declaración de otro trabajador, ¿no? Que como muchos saben puede ser subjetiva, ¿no? Entonces tiene que esta declaración ser corroborada por otra prueba, ¿no? Entonces aquí hay una resolución del Tribunal de Servicio Civil que dice que en esos casos el sancionador tiene que absolver, ¿no? Una sola declaración no puede. Ahora, tiene que haber pues declaraciones concurrentes, ¿no? Mínimo 2, mínimo 3, más otras pruebas que acrediten dependiendo de la falta que se haya imputado, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. El principio de inmediatez. Bueno, esto es algo que veíamos antes de la existencia del proceso disciplinario, antes de la ley civil. Básicamente, para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, el principio de inmediatez consiste en que el empleador debe actuar en la primera oportunidad que toma conocimiento
de la comisión de los hechos. Es decir, el empleador no puede esperar todo el tiempo del mundo para recién reaccionar y activar su facultad disciplinaria. Tiene que ser inmediatamente. Esto está en la ley, en el decreto legislativo 728, artículo 31, si mal no recuerdo. Pero con la implementación del régimen disciplinario de la ley Servir, esto se ha puesto en entredicho, toda vez que el proceso disciplinario tiene un plazo de prescripción. Entonces ahí el empleador debe actuar dentro del marco de ese plazo de prescripción. Yo particularmente discrepo de eso porque aun cuando haya un plazo de prescripción, eso no quita que el empleador estatal deba actuar rápidamente. Es decir, si la falta se cometió en enero de este año, un ejemplo, el empleador no va a esperar hasta diciembre del próximo año, por más que esté dentro del plazo, para recién activar el PAD, ¿no? O sea, si es que ya tenías conocimiento que la falta se cometió en enero, pues mínimamente reacciona pues en febrero, marzo o abril, ¿no? Entonces esto lo estamos viendo recurrentemente, ¿no? Como una mala práctica de la administración estatal, ¿no? Sobre esto hay una impugnación actualmente en la Corte Suprema de la República, que esperamos se dé pronto, que regule este tema y permita hacer respetar el principio de inmediatez también dentro del marco del proceso disciplinario regido por la ley Servir. Por eso dejo ahí la pregunta abierta. ¿Es inaplicable? Algunos sostienen que el procedimiento de inmediatez es inaplicable. Yo, en lo personal, sostengo que sí es aplicable. Ya les puse el ejemplo, ¿no? Y justamente el siguiente subtema es la prescripción de la potestad disciplinaria. Esto también es clave, ¿eh? Porque muchas veces vemos administrados que vienen con un PAD abierto y cuando revisamos el PAD encontramos que son faltas que se habían cometido bastante tiempo atrás, años atrás. Pero pese a eso, el funcionario, el órgano instructor, le comunica la apertura del PAD de manera irregular, ¿no? Entonces ahí una primera defensa que tiene que hacer el administrado a través de su abogado es una defensa de carácter formal, sin necesidad de entrar al tema de fondo, simplemente hacer los cálculos, los cómputos, la regla de prescripción, la línea de prescripción y decirle, oye, un momentito, estos hechos ya prescribieron, ¿no? Ya prescribieron y este PAD es ilegal. Si tú no sabes advertir, el órgano sancionador no le quedará más remedio que absolverte por prescripción o simplemente no emitir ninguna decisión porque sabe que está en prescripción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los plazos? Ahí lo vemos en esta diapositiva, ¿no? Para el inicio del procedimiento, hay un primer plazo de 3 años desde la comisión de la falta, es decir, se comete la falta en enero del año 2025. Entonces, la entidad tendrá hasta enero del año 2028 para abrir un PAD, ¿ya? Para abrir un PAD. Pero, ¿qué pasa si la entidad ya tomó conocimiento? Es decir, la falta se cometió en enero del 2025 y la entidad se entera en marzo del 2025 que el trabajador había cometido dicha falta. Pues ese plazo ya no será de 3 años, sino será de 1 año. De 1 año a partir de marzo del 2025 hasta marzo del 2026, ¿no? Esos son los 2 primeros plazos de prescripción para el inicio de la apertura del PAD. Ojo, para el inicio de la apertura del PAD, ¿ya? Hay un segundo plazo, que es el plazo de caducidad. Este plazo de caducidad ya es para el procedimiento administrativo disciplinario en sí mismo. Es decir, es un plazo de duración del PAD, propiamente dicho, una vez iniciado. ¿Y cuál es ese plazo? Es de 1 año. Eso también muchas veces no se advierte, es decir, si a ti te comunican la apertura del PAD, te notifican la resolución o carta de apertura del PAD en enero del 2025, entonces el órgano sancionador tiene el plazo máximo de 1 año para imponerte la sanción. O sea, si es en enero del 2025, tendrá hasta enero del 2026. Indefectiblemente, ¿eh? 1 año. Muchas veces vemos casos en los que el sancionador se demora más de 1 año para sancionar. Entonces ahí lo que corresponde, la defensa del administrador tiene que presentar un documento y decir, momentito sancionador, tu plazo ya caducó. Acá lo vamos a ver con algunos ejemplos, ¿no? En la siguiente diapositiva. Bueno, sobre esto hay una serie de resoluciones de sala plena del Tribunal de Servicio Civil. Ahí he puesto una, la resolución de sala plena del 001-2016,
que regulan eso. La prescripción tiene una naturaleza sustantiva, ¿no? ¿Por qué? Porque está referida a la conducta, ¿no? A la duración de la conducta. El plazo de un año para que opere la prescripción no se debe computar desde que la Secretaría Técnica toma conocimiento de los hechos. Generalmente se debe tomar, por ejemplo, el plazo de un año para abrir el PAD. Cuando el empleador toma conocimiento, se debe contar a partir del momento en que la oficina de recursos humanos de esa entidad, la gerencia, subgerencia, la jefatura, sea cual fuera el nombre de la oficina de recursos humanos, toma conocimiento a partir de ahí, no cualquier área de la entidad. Porque muchas veces puede ser que tú has cometido la falta y tu jefe inmediato superior sabía que has cometido la falta. Ya, pero si el jefe inmediato superior no comunicó a la jefatura de recursos humanos, entonces el plazo de 3 años sigue abierto. O sea, por eso ahí se precisa que este plazo se cuenta a partir de que la oficina de recursos humanos o la equivalente, ¿no? Toma conocimiento, a partir de ahí se contará un año, ¿no? Bueno, y el plazo de un año para la duración del PAD, que es el plazo de caducidad, evidentemente se computa desde la notificación del acto administrativo de la apertura del PAD. No la emisión, sino que se te notifica la apertura del PAD. Ya, a partir de ahí habrá un año, ¿no? Ahí en la siguiente diapositiva hay algunos ejemplos, pero que ya los hemos desarrollado. Vamos directamente a la diapositiva 25. No, vamos... sí, vamos a la 25. Vamos a la 25. Ahí hay una regla que quiero explicar, la segunda, que es la del tiempo transcurrido. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos procesos administrativos disciplinarios que son declarados nulos por el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? A veces, es decir, se tramita el PAD, formulas tu descargo, se te sanciona, apelas y sube al Tribunal del Servicio Civil. Y el tribunal dice nulo el PAD, ¿no? Porque se tramitó transgrediendo algún principio, ¿no? Alguna garantía. Entonces, ese tiempo de anulación no se cuenta. Dice el Servira, dice ahí, el tiempo transcurrido para resolver el recurso de apelación interpuesto contra una resolución de sanción que posteriormente es declarada nula, no es computable para efectos de la prescripción, ¿no? Nuevamente estamos ante una interpretación con la que yo también discrepo, ¿no? O sea, ¿qué culpa, qué responsabilidad puede tener el administrado o el trabajador si su resolución sancionatoria se la declaran nula? Si se la declaran nula, igual es un tiempo que ha operado, es un tiempo que ha transcurrido, el tiempo no ha estado estático. Entonces, ¿qué dice el Servir? Que bueno, que ese tiempo que ha transcurrido respecto a la nulidad no se cuenta para la prescripción, ¿no? Nuevamente estamos ante una interpretación con la que se discrepa. Vamos ya a la siguiente diapositiva. Entramos ya en materia, ¿no? Vamos entrando ya al proceso administrativo, al procedimiento administrativo disciplinario propiamente dicho, ¿no? Vamos con la 27 directamente. ¿Cuáles son las autoridades del PAD? El PAD tiene dos autoridades, ¿ya? El primero de ellos es el órgano instructor, ¿no? El órgano instructor es el encargado de, valga la redundancia, de instruir el proceso, de hacer la labor de instrucción. Es el que se encarga de hacer la investigación preliminar, de encuadrar los hechos y de aperturar el PAD y notificar al administrado el inicio de la apertura del PAD, ¿no? Esa es la primera autoridad. Es el que recibe el descargo del trabajador, recibe el descargo y luego emite un informe final, el famoso informe final de instrucción, que es remitido a la siguiente autoridad, que es el órgano sancionador. O sea, esas son las dos autoridades, el órgano instructor y el órgano sancionador. El trabajo del órgano instructor termina con la emisión del informe final de instrucción, ¿no? Luego de recibido el descargo, ¿no? Y ese informe final es remitido al órgano sancionador, ¿no? ¿Y cuál es el rol del órgano sancionador? Bueno, como su propio nombre lo dice, es el encargado de sancionar, de decidir el PAD, ya sea sancionando al trabajador, al administrado, o absolviendo, o también haciendo silencio, porque muchas veces nos encontramos con sancionadores que leen el descargo, reciben el informe final de instrucción y deciden simplemente hacer silencio y dejar pasar el plazo para que caduque, ¿no? Esas son las dos autoridades, instructor y sancionador, que como ya saben son trabajadores, servidores de la misma entidad, funcionarios de la misma entidad.
¿Qué cargos ocupan estos roles? O sea, no son roles estáticos, ¿ah? Son roles evidentemente flexibles, porque para cada determinada falta, el instructor podrá ser, en un caso podrá ser determinado funcionario, por ejemplo, el jefe, si se trata de una falta menor, el órgano instructor podrá ser el jefe inmediato. Si se trata de una falta grave que amerite la institución, el órgano instructor pues será el jefe o gerente de recursos humanos, ¿no? Lo mismo pasa con el órgano sancionador, tampoco es un cargo estático. Dependerá de la gravedad de la falta para ver a quién se le asigna dicho cargo, dicha autoridad. Podrá ser el sancionador, en algunos casos, el jefe inmediato, ¿no? Quien al mismo tiempo es instructor, ¿no? Como también en el caso de una falta grave que amerita la institución, el órgano sancionador será el titular de la entidad. Ustedes lo habrán visto en salud, por ejemplo, en lo que son redes asistenciales, si hablamos de una sanción de destitución, el órgano instructor es el jefe de recursos humanos y el órgano sancionador es el gerente de la red. Si hablamos de una suspensión de labores, el órgano instructor será el jefe inmediato superior y el órgano sancionador será el jefe de recursos humanos. Si hablamos de una falta que merita una sanción de amonestación escrita, pues el jefe inmediato será las dos cosas, órgano instructor y al mismo tiempo órgano sancionador. Eso lo vamos a ver seguidamente. Vamos a la siguiente diapositiva. Pero dentro del PAD, además de las dos autoridades, que ya mencionamos, el instructor y el sancionador, hay otro actor. No es una autoridad, pero es un actor importante, ¿no? Es el secretario técnico, la secretaría técnica o el secretario técnico, ¿no? Curiosamente, en algunas entidades, en no pocas entidades, el secretario técnico termina teniendo muchas veces más poder o más injerencia que el propio órgano sancionador, ¿no? Y la razón tal vez esté aquí en lo que explico, ¿no? El instructor, el secretario técnico es el abogado de la entidad, ¿Y cuál es su rol del secretario técnico? La principal función del secretario técnico es la labor de precalificación de la falta. Es decir, es una parte integrante del órgano instructor, ¿no? El secretario técnico trabaja directamente con el órgano instructor. ¿Y cuál es su rol? El primer rol es precalificar la falta, es decir, se identifica un administrador, un trabajador que ha cometido una falta y el secretario técnico hace una investigación preliminar, ¿no? Hace una investigación preliminar que todavía no es PAD, ojo, todavía no es PAD, y muchas veces en esa investigación preliminar pide un pequeño descargo, pide una pequeña respuesta al trabajador, ¿no? Y luego de presentar la respuesta, el secretario técnico hace una labor de precalificación, es decir, va a identificar la conducta y va a buscar cuál es la falta normativa en la que ha incurrido y va a hacer la precalificación, es decir, va a decir, bueno, este trabajador ha cometido determinada conducta y ese informe de precalificación se lo presenta al órgano instructor para que el instructor evalúe y decida si apertura un PAD o decide archivar esta investigación preliminar. Eso que explico es en la teoría. Pero ¿qué pasa en la práctica? Ya muchos de ustedes saben qué es lo que pasa. El órgano instructor emite el informe de precalificación, perdón, el secretario técnico emite el informe de precalificación y el órgano instructor simplemente lo firma, ¿no? Simplemente lo replica el informe de precalificación y emite una resolución de apertura firmando, ¿no? Sin mayor análisis, ¿no? Y esto es preocupante, ¿no? Porque tanto el órgano instructor como el órgano sancionador son funcionarios autónomos e independientes, es decir, ni uno ni otro está sometido, ni el instructor está sometido al sancionador, ni el sancionador está sometido al instructor, ni mucho menos al secretario técnico. El secretario técnico, por más abogado que sea, es un órgano asesor, propone, pero no es vinculante sus informes o sus propuestas. Pero en la práctica, en salud, en muchas redes lo he visto, cuando yo he tenido la oportunidad de ir a hablar con autoridades instructoras, yo le digo, oiga, pero esto está mal hecho, no está obligado a abrir el PAD.
Sí, pero el secretario técnico ya me lo planteó. Pero ¿y eso qué tiene? Usted puede disentir de lo que él diga, ¿no? Pero esto en la práctica no se ve. Muy pocos funcionarios entienden correctamente cuál es su rol como instructores o como sancionadores, ¿no? Por eso, como dije al inicio, es importante la presencia de un abogado siempre para poder ejercer una buena defensa. ¿Cuáles los otras labores del secretario técnico? Es el que se encarga de mantener el expediente administrativo, es decir, él es el que recibe los escritos, él es el que programa las diligencias, ¿no? Custodia el expediente administrativo, ¿no? Y acompaña a la autoridad instructora. Su labor culmina con la fase de instrucción, Y eso es algo que ustedes, quienes tienen la condición de administrados, tienen que velar siempre, porque ¿qué sucede? Muchas veces nos encontramos ya en etapa sancionadora, incluso en audiencia de informe oral, que solo se hace ante la autoridad sancionadora, y cuando vamos al informe oral, vemos sentado al secretario técnico al lado del sancionador. Yo muchas veces me he sorprendido, ¿no? Yo le pregunto al sancionador, oiga, ¿qué hace acá el secretario técnico? Si el secretario técnico ya terminó su función con la fase de instrucción. Y entonces el sancionador dice, no, sí, pero es el abogado. Está bien, pero usted es el sancionador. Ya no puede estar el instructor aquí. Perdón, ya no puede estar el secretario técnico aquí. ¿No? Y lo vemos ahí escuchando el informe e incluso a veces haciendo interrogaciones, interrogando al administrado como si fuera una autoridad. Y como ya lo dije, el secretario técnico no es una autoridad. Bueno. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí vamos viendo las fases del procedimiento administrativo disciplinario, que ya lo he venido explicando, ¿no? Si hay dos autoridades, una autoridad instructora y una autoridad sancionadora, pues evidentemente habrán dos fases. La primera de ellas es la fase instructora y la segunda es la fase sancionadora. En la fase instructora está a cargo obviamente del órgano instructor, comprende actuaciones conducentes a la determinación de la responsabilidad administrativa y disciplinaria. Ojo, el instructor no determina responsabilidad final, solo determina responsabilidad inicial. Quien va a determinar responsabilidad final es el sancionador a través de una resolución sancionatoria. La función principal del órgano instructor es iniciar el PAD, ¿no? Plasma la apertura del proceso administrativo disciplinario y lo notifica al administrado, al servidor civil, y le brinda un plazo de 5 días para que formule su descargo. ¿Este plazo de 5 días es prorrogable? Sí, es prorrogable por 5 días más. Es decir, el administrado, una vez recibido el documento de apertura del PAD, tiene 5 días hábiles más 5 días hábiles, siempre en cuando lo solicite expresamente la ampliación. En total puede llegar a tener 10 días. ¿Es necesario que se pida una ampliación de plazo, que haga uso de la ampliación de plazo? Sí, es necesario, sobre todo cuando son casos complejos, casos que tienen un expediente voluminoso, ¿no? Abundante cantidad de pruebas. Muchas veces viene el administrado, acá tengo este PAD notificado, y viene cuando ya pasaron 3, 4, 5, 4 días hábiles y quiere que el abogado haga el descargo faltando un día. Entonces lo que tenemos que hacer es pedir una ampliación, ¿no? Pero bueno, la recomendación que se hace siempre a todos los administrados, a todos los servidores civiles, es que recurran a un abogado especialista ni bien llegue la resolución de apertura del PAD. Desde el primer momento que tú recibes la apertura del PAD, inmediatamente busca un abogado, porque hay un plazo que está corriendo. Este abogado, ¿qué va a hacer? Va a pedir la ampliación, y esa ampliación le va a permitir, primero, apersonarse a la entidad para poder tomar lectura del expediente, en el caso que no se le hayan acompañado las pruebas, y revisar el caso voluminoso expediente, y con eso preparar un mejor descargo, ¿no? Luego de recibido el descargo, el instructor elabora un informe final de instrucción, ¿no? Un informe final de instrucción que lo hace conjuntamente con el secretario técnico y lo remite al órgano sancionador, ¿no? Y bueno, la fase sancionadora se inicia con la recepción del informe final, es decir, el órgano instructor elabora el informe final de instrucción y lo dirige al sancionador. Ahí se inicia la fase sancionadora. ¿Qué tiene que hacer el órgano sancionador? Recibe el informe final y convoca
A solicitud del administrado, convoca una audiencia de informe oral, ¿no? Convoca una audiencia de informe oral. ¿Es necesario que se haga, es recomendable que solicitar la audiencia de informe oral? Claramente sí, ¿no? Sobre todo cuando se han propuesto sanciones duras, ¿no? Como suspensión de labores, como destitución. Sí, es sumamente recomendable solicitar la audiencia oral. ¿Quién debe ir a la audiencia de informe oral? Bueno, el abogado, ¿no? Claramente tiene que ir el abogado. Puede acompañar al administrado, por supuesto, pero lo recomendable es que el abogado haga el informe oral en términos técnicos, jurídicos, ¿no? Bueno, ya si el sancionador tuviera algunas dudas, podrá hacer las preguntas del caso y el administrado podrá responder. En lo personal siempre recomendamos que sea el abogado. ¿Por qué no el administrado? Porque muchas veces el administrado en el informe oral, sin querer queriendo, termina enredándose y termina a veces hasta admitiendo la falta que ha cometido. En su propósito de pedir una disculpa o una, entre comillas, justificación, termina haciendo una admisión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces a los administrados les gana la ansiedad, a algunos servidores civiles les gana la ansiedad y quieren saber más que el abogado, ¿no? Y quieren hablar. Entonces, bueno, si es así, defiéndase solo y hasta acá nomás. Pero, bueno, la recomendación es, si ya tienes un abogado que te va a defender, deja al abogado que haga el trabajo. Tú anda, acompaña, mira, si te preguntan, responde. Punto. No hables más, ¿no? Es lo que se recomienda, ¿no? Sobre todo, obviamente, en casos en los que el administrado, el servidor, ha cometido la falta. O si de repente la falta está en entredicho, ¿no? O sea, no es un caso en el que claramente se pueda defender, digamos, con claridad porque no cometió la falta, ¿no? Ahí, bueno, ¿no? De repente podrías tú hablar, pero lo recomendable es que vaya el asesor legal, ¿no? Bueno, acá he puesto algunos plazos. El único plazo válido es el de 15 días para interponer los recursos impugnativos, pero estos plazos de 5 días para programar el informe oral, plazo para emitir el informe final de instrucción o para emitir la resolución final sancionatoria, son plazos teóricos. Están en la norma, pero en la práctica no se cumplen, ¿no? Porque, bueno, la entidad muchas veces está con sobrecarga de expedientes o los funcionarios les toma tiempo revisarlos, entonces no saben. Esos plazos no todos se aplican. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Esto es también bastante útil para que comprendan las autoridades competentes para sancionar, ¿no? A ver, si se trata de una sanción de amonestación verbal, en esos casos, quien impone la sanción es el jefe inmediato del trabajador, en forma personal y reservada. Y en esos casos, no hay procedimiento administrativo, no hay PAT. En el caso de sanción de amonestación verbal, no hay PAT, ¿ya? Ahora, en el caso de amonestación escrita, ahí sí hay PAT, ahí sí hay un proceso administrativo disciplinario. Pero el jefe inmediato del trabajador actúa en los dos roles, como órgano instructor y como órgano sancionador. Es decir, instruye y sanciona, ¿no? Previo procedimiento disciplinario, ¿no? Bueno, la sanción de amonestación escrita por un tema de formalidad la impone, la formaliza el jefe de recursos humanos porque tiene que estar plasmado en un acto administrativo. Pero quien actúa como instructor y como sancionador, para el caso de amonestación escrita, es el jefe inmediato superior. Y acá viene lo bueno, en el número 3. ¿Qué pasa cuando se propone una sanción de suspensión de labores sin goce, de haberes? ¿No? Entonces, en ese caso, el jefe inmediato es el que actúa como órgano instructor. El jefe inmediato del trabajador, del servidor, actúa como órgano instructor, ¿no? Es el que va a instaurar el proceso, el PAD, va a notificar el PAD, va a recibir el descargo del trabajador y va a tener que emitir el informe final de instrucción. ¿A dónde va ese informe final de instrucción? Va al jefe de recursos humanos o el que haga sus veces, ¿no? O sea, cuando digo el que haga sus veces, me refiero, hay entidades en que el jefe de recursos humanos se llama jefe de talento, gestión de las personas, como en el caso de salud, en fin, pero es el equivalente al jefe de recursos humanos, ¿no? Es el que sanciona, actúa como órgano sancionador, ¿no? En el caso de la sanción de suspensión de labores sin goce. Y en el caso de la sanción de destitución, que es la máxima sanción que se impone a un trabajador en materia administrativa, disculpen,
En esos casos, el órgano instructor recae sobre el jefe de recursos humanos de esa entidad. El jefe, el gerente, ¿no?, de recursos humanos de la entidad es el que instruye el procedimiento, es el que le comunica al trabajador la apertura del PAT, es el que recibe el descargo y es el que va a elaborar el informe final de instrucción, proponiendo la sanción, ¿no? Y como ya les dije, este informe final es remitido al órgano sancionador. ¿Quién es el que actúa como órgano sancionador cuando la sanción va a ser la destitución? Pues es el titular de la entidad. En el caso de las redes asistenciales, el jefe, el órgano sancionador, evidentemente será el gerente de red, que es la máxima autoridad de la red, el titular de la entidad, ¿no? Acá quiero explicar algo muy breve. ¿Qué pasa cuando el órgano instructor propone sanción, sea de suspensión o destitución? El órgano sancionador no está obligado, evidentemente, a replicar la sanción que se le propone. Por ejemplo, si se propone sanción de destitución, el órgano instructor concluye con su informe final recomendando sanción de destitución. Luego de oído el informe oral, el órgano sancionador puede discrepar y puede decidir una sanción menor. Y la puede imponer, no está obligado a imponer la destitución. Puede bajar a una sanción de suspensión, lo puede hacer directamente, ¿no? Le digo esto porque muchos de ustedes en algún momento les tocará, o si es que no les ha tocado hacer ya órganos sancionadores en algún momento, no están obligados a sancionar con la sanción que le propone el instructor. Ustedes pueden variar, pueden morigerar, pueden bajar la sanción. No porque el instructor le proponga A, ustedes tienen que decir A. Ustedes pueden decir B, pueden variar, ¿no? Ojo con eso, ¿ya? Y bueno, es parte también de la defensa legal proponer esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los medios impugnatorios que se disponen, que podemos recurrir cuando ya somos sancionados, ¿no? El primero de ellos es el recurso de reconsideración, ¿ya? El recurso de reconsideración es un primer recurso que se interpone frente al mismo órgano sancionador. El mismo órgano que nos ha sancionado, podemos presentar un recurso de reconsideración pidiéndole, como su propio nombre lo dice, reconsiderar la sanción impuesta. Para que este recurso se plantee, tiene que haber un nuevo elemento de prueba, un elemento gravitante, nuevo, ¿no? Que le haga ver que lo que él concluyó es equivocado, ¿no es cierto? Una nueva declaración, un video, por ejemplo, se te acusa de que te fuiste te escapaste de tu guardia, ¿no? Y te destituyen por eso, pero tú luego consigues el video donde demuestras que no eras tú el que se había escapado, era otro, o que saliste pero volviste inmediatamente. Entonces presentas ese nuevo elemento y ahí sí la reconsideración debería prosperar. Es decir, es un recurso por el cual el órgano sancionador puede cambiar su decisión, pero como digo, siempre y cuando medie un nuevo medio de prueba. Si no hay medio de prueba, no es recomendable presentar ese recurso de reconsideración, porque es muy, muy difícil, muy improbable que el funcionario que ha impuesto una sanción de destitución o de suspensión vaya a cambiar su decisión. Si tú no le presentas nuevos elementos, no lo va a cambiar. Entonces, en ese caso, ¿qué se recomienda? Interponer directamente un recurso de apelación. El recurso de apelación, si tú puedes sustentarlo no solamente en nuevas pruebas, sino también puedes sustentarlo en una distinta interpretación, en una distinta lectura de la normatividad del marco legal que se ha utilizado, ¿no? De una nueva presentación de la estrategia, etcétera, ¿no? En este caso, cuando se interpone el recurso de apelación, el recurso de apelación también se interpone ante la autoridad que te sancionó, pero este recurso es elevado a la instancia superior, ¿no? Si se trata de una amonestación escrita, que como ya saben, te la impone tu propio jefe inmediato superior, la apelación será resuelta por el jefe de recursos humanos, ¿no? Si estamos hablando de una sanción de suspensión y destitución, en esos casos la apelación será resuelta por el Tribunal del Servicio Civil, por el Servir. El Tribunal del Servicio Civil es el que podrá resolver los recursos de apelación solamente en los casos de sanciones de suspensión y destitución. ¿Cuál es el plazo para interponer estos dos recursos, la reconsideración y la apelación? 15 días hábiles.
¿no? 15 días hábiles, que es el plazo que regula también la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Que se cuentan a partir del día siguiente de la notificación. No te notifican y a partir de ahí cuentas 15 días hábiles. ¿Qué significa hábiles? Que no se cuentan sábados y domingos, no se cuentan los feriados, ni los feriados de ley, ni los feriados públicos que determina el Estado, ¿no? Bueno, la norma regula un plazo para resolver que de 30 días, pero ahí le puse solo en la teoría, porque en la práctica muchas veces demora más, ¿no? Ya les vamos a explicar el procedimiento ante el servir, ¿no? Acá lo dije, ¿no? El órgano competente para resolver la apelación es, en el caso de amonestaciones escritas, la resuelve el jefe de recursos humanos, o quien haga sus veces. En el caso de suspensión de institución, la resuelve el Tribunal del Servicio Civil, Servir. ¿Y qué pasa cuando el órgano de segunda instancia resuelve tu apelación y confirma la sanción? Por ejemplo, te amonestaron te impusieron una amonestación escrita, apelaste y el jefe de recursos humanos confirmó la sanción. ¿Qué pasa si cuando te destituyen, te sancionaron con suspensión o te destituyeron, apelaste y el Tribunal del Servicio Civil confirmó la sanción? Pues en ambos casos estamos ante la culminación de la etapa administrativa. La etapa administrativa ya culminó, ya no hay más que tramitar, ya no caben más recursos impugnativos en materia administrativa porque ya terminó la etapa administrativa. ¿Qué puede hacer el trabajador afectado? Pues el único camino, remedio que le queda es ir al Poder Judicial y obviamente con un abogado también interponer una demanda contenciosa administrativa, ¿no? La famosa ACA, ¿no? La acción contenciosa administrativa, ¿no? Buscando impugnar esa resolución sancionatoria de segunda y de primera instancia y pidiendo al juez que revise el procedimiento y la sanción y te rehabilite. Si te han suspendido, pues que se declare nula esa suspensión. Si te han destituido, que se declare nula la sanción, la resolución que impone esta destitución y que te reponga en tu puesto de trabajo, ¿no? Ese es el camino que se debe seguir, ¿no? Ante el Poder Judicial. ¿Cuál es el plazo para actuar, para poder demandar judicialmente? 3 meses. 3 meses contado a partir de la fecha en que se te notifica la resolución confirmatoria de la sanción, ¿ya? 3 meses naturales o hábiles. Pues ahí sí son 3 meses naturales. Ahí ya no hablamos en días hábiles, son 3 meses naturales. Así que cuidado. Ya son 3 meses en los que tienen que ir a buscar un abogado para que él prepare la demanda y le empale, ¿no? Recomendación, no esperen los últimos días. Vayan también en los primeros días de sanción, de ratificar la sanción y busquen una defensa, ¿no? Especializada, evidentemente, para que pueda preparar bien la demanda judicial y la estrategia, porque ya estamos hablando de una acción de orden jurisdiccional. Entonces ahí la preparación tiene que ser incluso mayor, porque no solamente vas a enjuiciar a la entidad que está sancionado, sino también vas a enjuiciar al servir. ¿Me entiendes? Sobre todo en los casos de suspensión y destitución, vas a enjuiciar al servir. Y quien ya no solamente va a ser un juicio de 1 contra 2, no 1 contra 1, sino 1 contra 2, ¿no? ¿Probabilidades de ganar? Hay. Yo conozco casos en los que sí, muchas veces el Poder Judicial le ha jalado las orejas a la entidad y al propio servir y ha anulado la acción y ha ordenado la restitución del trabajador. Como también hay casos en los que el Poder Judicial ha confirmado todo. O sea, dependerá de la casuística, dependerá de cómo se haya tramitado. No le puedo decir que en todos los casos se gana. Dependerá también de la defensa legal que escojan, ¿no? Si es una defensa legal especializada, sabrá identificar los defectos de tramitación de ese PAT en particular. Si ustedes recurren a una defensa no especializada, probablemente no sepa identificar los defectos y no sepa explotarlos, ¿no? Vamos con otro aspecto importante, la abstención de las autoridades del PAT. Este también es muy importante, ¿no? ¿Cómo tienen que actuar las autoridades del PAT? Ya saben, ya les dije que las autoridades del PAT son el órgano sancionador, perdón, el órgano instructor y el órgano sancionador. Ambas son autoridades. Podrán ser compañeros de trabajo suyos, podrán ser funcionarios de la entidad, de la red en la que trabajan, sí, seguro, pero son autoridades y las autoridades, su ejercicio tiene que ser limpio, tiene que ser prístino, no pueden incurrir en causales de abstención. ¿Cuáles son estas causales de abstención? Ahí las vemos. Por ejemplo, vamos por favor a la siguiente diapositiva.
¿no? Por ejemplo, el órgano instructor como sancionador no puede estar vinculado familiarmente con el interesado, ¿no? Es decir, no puede tener un parentesco con el administrado, ¿no es cierto? Con el cónyuge, como tampoco podría tener un parentesco con el que te ha denunciado. Si ese PAD se inicia a raíz de una denuncia de un tercero, de un compañero de trabajo, entonces tanto el órgano instructor como el órgano sancionador no puede estar emparentado con ese denunciante, porque claramente se habrá afectado el principio de imparcialidad. No estamos ante una autoridad imparcial. Pero claro, esto que digo tiene que saberlo identificar el abogado que asuma su defensa. Si no se identifica, esto pasará inadvertido y se entenderá como convalidado. No podrás tú hacerlo valer más adelante. Otra causal de abstención es por haber participado activamente en el procedimiento como asesor, perito, como testigo o incluso como autoridad. Esto es muy común también. Es decir, de pronto se te abre un PAD y el órgano instructor resulta que propone tu sanción de suspensión de destitución, resulta que ese mismo órgano instructor, en un caso similar, idéntico, o de repente sobre el mismo tema, ya había opinado anteriormente en contra de esas conductas. O peor aún, ya había emitido una decisión, una conclusión por la responsabilidad disciplinaria. Entonces, ahí nuevamente estamos ante un funcionario que ya incurrió en el famoso adelanto de opinión. En este caso, ni siquiera es opinión, sino adelanto de postura, ¿no? Lo mismo pasa peor como si es el órgano sancionador. Entonces, en ese caso, ¿qué tiene que hacer el administrado? Tiene que denunciar la incompatibilidad de ese funcionario, de esa autoridad del PAD, y pedir su cambio y que se designe una autoridad nueva, ¿no? Limpia, ajena a estas incompatibilidades y que no esté incurso en causal de abstención, ¿no? El tema de la amistad, enemistad también, ¿no? Si tú tienes disculpen la expresión, una bronca con una autoridad instructora, con una autoridad sancionadora, si anteriormente estás enfrentado con él o con ella, has tenido diferencias de orden institucional, de orden político, interno, ¿no? Entonces, y luego te toca como sancionador, claramente estás yendo a la boca del lobo. Entonces, tú tienes que primero denunciar que esa autoridad instructora o sancionadora ha incurrido en causal de abstención y adjuntas las pruebas. Pero claro, todo eso lo tiene que hacer tu abogado. Entonces, y pides el cambio, ¿no? Pides el cambio por una nueva autoridad que sea imparcial. Si no hay autoridades en esa entidad, ¿qué tiene que hacer la institución? Tiene que remitir el expediente a otra sede para que ahí se designen autoridades instructoras o sancionadoras que no estén incursas en ninguna causal de abstención. Esto es clave, ¿eh? Porque yo lo he visto también, muchas veces vienen acá servidores y luego muchas veces ya sancionados incluso, y me dicen, no, yo lo que pasa es que tuve un problema con ese funcionario, yo he tenido discusiones antes, yo he tenido pleitos gremiales, hospitalarios, bueno, ¿y usted por qué no lo denunció? ¿Por qué no lo señaló, ¿no? Y pidió el cambio de la autoridad? Ah, no sabía, ¿no? Entonces, eso es nuevamente, ¿no? Cuando no estás debidamente asesorado legalmente, entonces no te das cuenta que tienes la posibilidad de denunciar que las autoridades que te están instruyendo o que te van a sancionar están incursas en causal de abstención, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde hacer, ¿no es cierto? La vinculación laboral, en fin. Esas son las causales por las cuales tú puedes pedir cambio. ¿Y qué pasa si la entidad o el funcionario se niega a abstenerse? O sea, tú presentas y dices, este señor ya emitió opinión, ya adelantó postura, y el funcionario se niega. No, yo no he adelantado, sí adelanté, pero yo igual soy imparcial. Entonces, en ese caso, tienes que elevar una queja a la cabeza de la entidad, al superior de esa autoridad, al jefe inmediato superior, al gerente en este caso, o al jefe de recursos humanos, al gerente médico, si fuera, dependiendo, ¿no? Quién es el órgano instructor o sancionador, y decir, un momentito, esta autoridad no quiere abstenerse, pese a que está incurso en esta causa y acá están las pruebas. Entonces, el funcionario de alzada tiene que ordenarle la abstención y separarlo no del cargo, sino del cargo de autoridad, y designar una nueva, ¿no?
Eso está también señalado en la siguiente diapositiva, que es la 35. Ahí está el procedimiento, ¿no? El superior debe ponerlo dentro del tercer día, en fin, lo que les venía explicando, ¿no? Pues dice acá que la abstención puede ser determinada de oficio. Sí, puede ser determinada, pero es bien difícil, bien, al menos yo no lo he visto. Profesionalmente, yo nunca he visto que una autoridad instructora o sancionadora diga, ¿sabe qué? Yo me voy a apartar de ver este tema porque yo tengo diferencias con el servidor, porque yo ya adelanté opinión. Al contrario, ellos más bien quieren instruir, quieren sancionar porque tienen la oportunidad perfecta para vengarse. Entonces, eso que dice ahí, la abstención puede ser determinado oficio, es muy difícil, muy improbable, ¿no? De repente en alguna entidad ha sucedido, pero yo particularmente no lo he visto. Esto generalmente funciona a pedido de parte. ¿Ya? Vamos directamente a la 37. Vamos a la 37. Ya, las faltas disciplinarias. ¿Cuáles son faltas disciplinarias? Bueno, las faltas disciplinarias pasibles de sanción de suspensión y de sanción de destitución están señaladas en la ley 30.0057, la ley Servir, en el artículo 85, ¿no? Lo vemos en la 38, en la diapositiva 38, por favor. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Lo que he puesto ahí es lo que la ley dice, ¿no? La primera de ellas es el incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento. Claro, es una norma un poco etérea, pero bueno, es una falta que se suele invocar. La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de sus superiores relacionadas con sus labores. Aquellos trabajadoras que se niegan a cumplir, se le manda un correo, se le manda incluso hoy en día un WhatsApp, oye, haz esto, haz lo otro, anda para allá, anda para acá, y no cumples. Entonces, si hay un reiterado, incurres en falta. La negligencia, el incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio superior del personaje y de los compañeros de la obra. Eso también es una falta que se da, lamentablemente, mucho cuidado con alzar la voz, mucho cuidado con utilizar insultos, no solamente de manera directa, también en los grupos de WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp de labores, ¿no? Y a veces uno se calienta y se lanza con una diatriba, con un adjetivo, y esto puede ser considerado como una falta, ¿no? De palabra, faltamiento de palabra, y bueno, ni qué decir, pues, los faltamientos, si es que levantas la mano, ¿no? La negligencia en el desempeño de funciones, ¿no? Es decir, se te encarga algo, que lo hagas, es tu función, tu especialidad, y lo haces mal, se te cae algo, en fin, ¿no? El impedir en el funcionamiento del servicio público, la utilización o disposición de bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros. Esto también, cuando hurtas medicamentos, cuando hurtas insumos de determinado equipo, ¿no? La utilización, o por ejemplo, algo que he visto, ¿no? Cuando ingresas pacientes no asegurados, pacientes amistades a tu consultorio, para la utilización de un determinado equipo, incurres en esta falta, ¿no? La concurrencia al trabajo en estado de embriaguez, bueno, claramente eso también está prohibido. Influencia de drogas, el abuso de autoridad o el uso de la función con fines de lucro, el causar deliberadamente daños materiales en los locales, cuando hay pleitos, ¿no? A veces cuando hay situaciones un poco acaloradas, cuando hay reclamos, ¿no? Dice deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos de comunicación, es una falta grave. Las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o por más de 5 días no consecutivos en el periodo de 30 días calendario, o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días, ¿no? La tardanza reiterada también. Esta también, ¿no? Que lamentablemente hoy podemos ver, ¿no? Recurrentemente, el hostigamiento sexual cometido por quien ejerce autoridad sobre el servidor civil, así como el cometido entre servidores, entre compañeros, ¿no? Puede ser de manera horizontal, de manera ascendente, es decir, de arriba hacia abajo, como también de manera descendente, ¿no? Cuando las víctimas son beneficiarios, ya no solamente con trabajadores, sino también con proveedores y todo eso, ¿no? Realizar actividades de proselitismo político, claramente está prohibido durante la jornada de trabajo, la discriminación por razón de origen, raza, sexo, incumplimiento injustificado de horario de la jornada de trabajo, que eso también lo vamos a ver, es recurrente, la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión al servicio civil, como por ejemplo cuando
presentan documentos falsos en un concurso externo, un concurso para acceder a una plaza o un concurso interno para acceder a un ascenso, documentación o información falsa, ahí se incurre en esa falta, actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio, la doble percepción de ingresos también era una falta. Hoy en día, para el caso de salud ya no es una falta, ya lo vamos a ver, hay una ley que permite esto, y bueno, los demás que señale la ley, ¿no? La tipicidad, bueno, el principio de tipicidad, esto está dentro de los principios, es decir, las conductas, el principio de tipicidad, por favor vamos avanzando a la 41, consiste en la tipicidad en que las conductas que se te imputan, tienen que estar exactamente calzadas dentro de las faltas disciplinarias señaladas en la norma. Exactamente, como un pie al zapato, ¿no? Exactamente, no puede ser una conducta que no cuadre. A veces pasa que no cuadra y se imputa una determinada causal, ¿no? Hay también faltas menores, sanciones menores que se están señaladas en el reglamento, que son pasibles de sanción de amonestación verbal o escrita, ¿no? Están señaladas en el reglamento, por ahí lo vamos a ver, ¿no? Vamos a la 43, por favor. En la 43. Ya, ahí estamos viendo cuáles son estas conductas para sanciones menores señaladas en el reglamento. Es decir, son inconductas que no son pasibles de suspensión ni de destitución, pero sí te pueden amonestar. La 43, por favor. Ya, ahí lo podemos ver, por ejemplo, también todo esto está en el reglamento de la Ley de Servicio Civil, usar indebidamente las licencias, incurrir en actos que atienden contra la libertad sindical, actos de nepotismo, agredir verbalmente, usar la función con fines de lucro, en fin, ¿no? Son actos de violencia, grave indisciplina. Acá vamos viendo ya falta por falta, digamos las más importantes, ¿no? Porque el tiempo no nos va a dar para todas las faltas. Pero vamos a las más importantes. La del inciso C, artículo 85. En la 44, David. Incurrir en actos de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en agravio de su superior personal general y de los compañeros, ¿no? Acá dice, ¿no? Expuesto a ello, acá hay una cita jurisprudencial, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Expuesto a ello en atención al reconocimiento y efectuado por el pugnante, a pesar de indicar que no fueron graves las agresiones, queda acreditado que incurrió en agresión verbal y física contra un superior, lo cual ha sido recogido. Es decir, claramente no puedes tú agredir ni verbalmente, ni menos físicamente a tu jefe inmediato superior, a cualquier superior, tampoco a un compañero de trabajo, ni mucho menos a alguien que está por debajo, un subordinado, con mayor razón, porque hay un mal ejercicio del poder. Eso es una causal grave. Cuidado con eso. La negligencia en el desempeño de funciones. Acá hay un ejemplo. El deber es realizar siempre tu labor de manera diligente, ¿no? Si tú eres el llamado para hacer esa labor, hazlo de manera diligente, ¿no? Con mucho cuidado, evitando cualquier resultado que cause un perjuicio, ¿no? En la 46, vamos a la causal de la falta contenida en el inciso F del artículo 85, la utilización o disposición de los bienes de la entidad pública en beneficio propio o de terceros. Creo que lo dije, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizas los equipos de la entidad para tu propio beneficio, o si traes terceros a atenderte. Aquí están los elementos objetivos, la utilización o la disposición subjetiva, el beneficio propio de terceros, ¿no? Conductas dentro de esta falta: la utilización o uso de bienes de la entidad en beneficio propio, la utilización o uso de los bienes de la entidad en beneficio de tercero, es decir, permites que un tercero use determinado equipo, bienes del equipo, de la entidad, perdón, la disposición de bienes de la entidad en beneficio propio de bienes, ¿no? La disposición, es decir, dispones de él, ¿no? Y ya, vamos a la siguiente diapositiva. La utilización y disposición de bienes de la entidad pública en beneficio propio. Acá hay un ejemplo jurisprudencial, ¿no? Ahí lo pueden ver. Está excluido el uso. Claro, ¿no? Siempre, o sea, si es un bien que se te ha asignado y tú lo usas, bueno, claro, no hay problema, ¿no? La 48, por favor. Acá hay una falta también, que es la concurrencia al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas. Lo he puesto a desarrollar, ¿por qué? Porque hoy en día está sancionado no solamente el concurrir, sino también el ingerir. Es decir, dentro de esta causal está también contenida aquellos trabajadores que van en estado sobrio a su centro de trabajo, pero luego dentro de la entidad se produce una celebración
una celebración, hay un brindis e ingieren bebidas alcohólicas, esto también está prohibido y está contenido dentro de esta conducta señalada en inciso G, ¿no? Ahí hay una serie de jurisprudencias y ustedes creo que han visto por las noticias, ¿no? Se sanciona con destitución, ¿no? Salvo excepciones, por ahí han sancionado con sanciones menores, ¿no? El causar deliberadamente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, ¿no? Ahí hay una cita jurisprudencial, lo menciono, digamos, como las faltas más recurrentes, ¿no? Por ejemplo, si hay un acto de protesta a partir de una medida de fuerza que su sindicato respectivo ha programado, entonces esto tiene que ser pacífico, ¿no? Tiene que ser dentro de la entidad, puedes hacer una marcha, ¿no? Puedes hacer una paralización, ¿no es cierto? Pero siempre sin afectar los bienes de la entidad, sin dañar, ¿no? Vamos a la siguiente, ¿ya? Esto también, las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos, por más de 5 días no consecutivos. Ahí hay una serie de regulaciones, ¿no? Claramente esto es sancionable, pero vamos a la siguiente, que esto es también recurrente, creo que más recurrente aún, que es el incumplimiento injustificado del horario y jornada de trabajo, ¿no? Hay incluso una resolución de sala plena que establece que, bueno, si tú llegas tarde al centro de trabajo de manera reiterada, afectas tu propia jornada, ¿no? Dice acá, ¿no? En el fundamento 56, hay una resolución de sala plena del Tribunal de Servicio Civil, la número 2 del año 22, dice, ahora bien, la mencionada falta se configura cuando el servidor de manera injustificada incumple su horario de trabajo, lo que incidirá directamente en el incumplimiento de su jornada de trabajo y viceversa. En otras palabras, se configura esta falta cuando el servidor de manera injustificada registra su asistencia a la entidad después del horario de ingreso establecido, registra su salida de la entidad antes del horario de salida establecido. 3, se ausenta de la entidad durante su jornada de trabajo. Y 4, incumple su jornada laboral diaria o semanal, ¿no? Ahí hay una afectación que he visto que lamentablemente recurre y que hay que tratar de evitar, porque ya antiguamente eran dos cosas distintas: incumplimiento injustificado de horario e incumplimiento de jornada de trabajo. Hoy están estrechamente vinculadas. Si tú incumples tu horario, también incumples jornada, ¿no? Claramente, ¿no? Porque no estás en un horario completo, ¿no? Claro, si tú justificas en la siguiente diapositiva, si tú dentro del PAD, en tu descargo, tú adjuntas los descansos médicos, si se trató de un cumplimiento de un descanso médico, o demuestras que esas tardanzas, esas asistencias obedecen a un fin mayor, ¿no? Que puedas tú justificar, evitarás la sanción, ¿no? O reducirás la gravedad de la sanción, ¿no? La 53, el hostigamiento sexual, que ya lo hemos señalado, ¿no? El hostigamiento sexual, que es algo que he visto también, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con aquellas conductas, estas celebraciones. Antiguamente el hostigamiento sexual era aquella conducta realizada dentro del centro de trabajo, Hoy en día la jurisprudencia ha desarrollado que el hostigamiento sexual también se puede producir fuera del centro de trabajo. Por ejemplo, cuando se hacen labores de campo, incluso cuando se hace una actividad celebratoria, ¿no? O una actividad social con los compañeros de trabajo, con compañeras de trabajo, extramuros de tu centro de trabajo, y tú realizas actos, ¿no? de presión sexual, o equivalentes. Estos actos también configuran hostigamiento sexual, ¿no? O sea, el hostigamiento sexual puede configurarse dentro del centro, como también fuera del centro de trabajo. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? El Tribunal de Servicio está muy, muy atento con esto, y casi en ningún caso revoca una sanción por esta conducta o inconducta, ¿no? La afectación, en la siguiente diapositiva podemos ver la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil, ¿no? Un ejemplo: cuando los concursos, postulamos a un concurso de afuera, no eres trabajador, pero postulas a un concurso y presentas documentación falsa. Ganas la plaza o no ganas la plaza, presentas documentación falsa o información falsa. Ahí incurres en una afectación al principio de mérito en cuanto al acceso. Si ya trabajas dentro de la entidad y postulas a un concurso interno y presentas documentación falsa o información falsa, también incurrirás en esa misma inconducta. En este caso, afectas la progresión en el servicio civil.
En estos casos se sanciona con destitución. Mucho cuidado con eso también. Para obtener, bueno, esto ya lo hemos visto, la del lado. La siguiente diapositiva, vamos a ver la inconducta de la doble percepción de compensaciones económicas, salvo los casos de dietas y función de docentes, ¿no? Esta es una, una falta antigua, ¿no? La doble percepción de ingresos, pero como ustedes saben, en el caso del ámbito de salud, tanto para el Ministerio de Salud como para el Seguro Social de Salud, ya se ha reformado la Constitución, el artículo 40. El año pasado se ha dado la ley 32145, por la cual se reforma la Constitución en el artículo 40 y se permite la doble percepción de ingresos. Hoy en día es una conducta que sí está permitida, ya no es una falta grave. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que han sido sancionados anteriormente por esta ex inconducta? Pues, en mi opinión, tienen expedito el camino para pedir una anulación de esa sanción, porque lo que hoy no se sanciona debería aplicarse retroactivamente, porque es una aplicación retroactiva benigna, ¿no? Y eso sí está permitido, ¿no? Y bueno, hay una siguiente causal que es las demás que se llama, que es una suerte de causal abierta, por la cual cualquier otra conducta, no señalada en el artículo 85, pero que sí está proscrita en otro marco legislativo, se puede incluir a partir de esta, ¿no? La determinación de la sanción, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios para imponer la sanción? O sea, no porque tú hayas incurrido en la inconducta de utilización de bienes para beneficio personal o terceros, o porque hayas incurrido en reiterada tardanza o incumplimiento de jornada de trabajo y horario de trabajo, o incluso en hostigamiento sexual, no porque hayas incurrido en esas inconductas, se te tiene que destituir sí o sí de manera obligatoria. La evaluación de la sanción dependerá de la gravedad de las consecuencias. Y ahí en el artículo 87 de la Ley de Servicio Civil, recogiendo una normatividad de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establecen los criterios para evaluar la sanción. ¿Cuáles son estos criterios? Por ejemplo, la grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado. Claramente, si tu conducta no genera un perjuicio a los intereses legales, no afecta a los intereses generales de la entidad o no afecta a los bienes jurídicamente protegidos por el Estado, no tendrían por qué sancionarte con institución. Si tú no has ocultado la comisión de la falta o no has impedido su descubrimiento, ¿no? También, ¿no? O sea, si tú desde el primer momento has colaborado con el procedimiento y has señalado y has participado de también es un atenuante de la responsabilidad. El grado de jerarquía, es importante esto, no es lo mismo pues la conducta que comete, la falta grave que comete un trabajador asistente que la que comete un director, un gerente, un jefe de área. A mayor jerarquía, mayor gravedad, a menor jerarquía, menor gravedad sancionatoria. Esto es algo que no se toma en cuenta, no siempre se toma en cuenta por el sancionador. El sancionador dice, ya cometiste la falta y da igual si eres pueblo o si eres alta dirección. Entonces, pues, aquí la defensa legal que ustedes escojan tiene que siempre invocar esto, ¿no? Si es que ustedes son médicos asistentes, por ejemplo, odontólogos asistentes, químicos asistentes, si no ocupan jefaturas, se debe considerar siempre este atenuante, ¿no? O lo otro es las circunstancias en que se comete la infracción, las circunstancias que rodean a la comisión de la infracción. Por ejemplo, ¿no? A veces dicen, no, incurriste en negligencia. Bueno, incurrí en negligencia porque ese día hubo apagón. Hubo un apagón, ese día no hubo agua, ese día no llegó el anestesiólogo, ese día en la farmacia no había tal medicamento, ¿no? El odontólogo, ese día la máquina estuvo fallando. Y bueno, esto generó que se generaran estos resultados. Esas son las circunstancias que rodean al caso. Por eso decía, no porque la falta se haya configurado, significará que se te tiene que sancionar con suspensión o con destitución, ¿no? Entonces, en cada caso se tendrán que evaluar las circunstancias. La concurrencia de varias faltas, la participación de uno más, la reincidencia. Si es un trabajador, un servidor que nunca ha incurrido en faltas anteriormente, que es un trabajador ejemplar, que ha sido distinguido, felicitado, que ha trabajado en época de pandemia de manera presencial, ¿no? Entonces, frente a otro que no, por ejemplo, ¿no? Son situaciones que se tienen que considerar
en el margen de la proporcionalidad. La continuidad, el beneficio ilícitamente obtenido, si el trabajador no tenía ningún beneficio. Y acá vienen los eximentes. Vamos a la siguiente diapositiva, la 58. Los eximentes de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que la falta se ha cometido bajo el influjo de una incapacidad mental debidamente comprobada para autoridad competente, casos fortuitos de fuerza mayor, el ejercicio de un deber legal, por ejemplo, ¿no? Debidamente comprobado, ejercicio de un deber legal, función, cargo, comisión encomendada, el error inducido, muchas veces te inducen error, te dicen, hay que operar el clásico ejemplo de la pierna mal operada, ¿no? Te mandan un informe y dicen hay que operar tal pierna y resulta que es otra, un ojo por otro, ¿no? Claro, hay una falta, pero te inducen en error porque los que debieron indicarte qué hacer te lo indicaron mal, entonces hay una inducción error, ese es un atenuante, ¿no? La actuación funcional en privilegio de interés superior, o sea, hay una serie de eximentes de la responsabilidad administrativa, ¿no? Vamos avanzando, medidas cautelares, ¿cuáles son las medidas cautelares? Básicamente hay dos dentro del PAD. El primero de ellos es la separación del servidor, se separa, mientras dura el PAD, se le separa al servidor de sus funciones, se le pone a disposición de la Oficina de Recursos Humanos para que lo muevan a otra área, ¿no es cierto? En casos graves, obviamente. Y la otra medida cautelar se le exonera al trabajador de su obligación de ir a trabajar mientras dura el PAD, salvaguardándole su derecho de seguir percibiendo su remuneración. Estas dos medidas se hacen muchas veces para evitar que el trabajador pueda mover las pruebas, pueda alterar las pruebas con las cuales se le va a instruir y eventualmente sancionar, ¿no? Es decir, se prefiere mover al trabajador o exonerarlo de su obligación de venir a trabajar para que el expediente no se vea alterado, ¿no? Esas son básicamente las medidas, por eso a veces vienen trabajadores con el PAD abierto y dicen, doctor, pero me han separado. No, no lo han separado, simplemente lo están preventivamente, se le está exonerando de ir a trabajar, se te va a seguir pagando hasta que dure el paro. Obviamente es en casos graves, ¿no? Bien, vamos directamente a la diapositiva 63, que es ya la final, ¿no? Que es el trámite ante el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? El recurso de apelación. Como dije, el recurso de apelación, para que llegue al Tribunal del Servicio Civil, se tiene que tratar de sanciones de suspensión y sanciones de destitución. Solo en esos casos procede la apelación para que sea resuelta por el Tribunal del Servicio Civil. La apelación se presenta ante la entidad que sancionó y esta entidad eleva el expediente al Tribunal del Servicio Civil. Una vez iniciado el trámite dentro del Tribunal del Servicio Civil, lamentablemente no hay informe oral, es decir, el tribunal puede programar un informe oral, dice la norma, puede, no sé, esto debería modificarse, ¿no? Pero al decir puede, el Tribunal de Servicio Civil nunca programa. Lo hemos pedido por escrito muchas veces y no programa audiencia del informe oral que nos permita ir y oralizar y sustentar con mayor claridad el recurso. Pero no se da, ¿no? No se da. Sobre eso también hay una impugnación en el Poder Judicial. La Corte Suprema está próxima a pronunciarse sobre esto, sobre la ilegalidad de esta decisión del tribunal de no programar audiencia de informe oral, porque si es un tribunal de justicia debería permitir a los administrados y sobre todo a los abogados poder sustentar el informe, pero no se da. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Pues muy poco, porque una vez que se presenta la apelación, sube al tribunal, no hay posibilidad de entrevistarnos con los miembros del tribunal, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, pero doctor, hay que ir a hablar. No se puede porque no reciben, no hay audiencia. Tiempo aproximado en que se resuelve un recurso de apelación en el Tribunal de Servicio Civil. El tiempo aproximado es entre 2 a 6 meses, dependiendo de la complejidad del caso. Hay casos que se resuelven en 2 meses, como hay casos que se resuelven en 6 meses, a veces más, pero en promedio es ese, de 2 a 6 meses, ¿no? Una recomendación final, como para todos los que están incursos en un proceso disciplinario, bueno, acudir a una defensa legal inmediatamente, ¿no? Es decir, si te instauran un PAD, desde el primer día busca una defensa legal especializada para que pueda desplegar tu defensa y revisar tu expediente. Muchas veces los PADs, en casi todos los casos, los procesos administrativos están llenos de defectos.
pueden tratarse de faltas configuradas, pero muchas veces la tramitación es defectuosa y por ahí se puede sacar provecho en una buena defensa, ¿no? Siempre y cuando tengamos el asesor correcto, ¿no? Con esto concluyo. Muchas gracias por su tiempo. Espero haya estado clara la exposición.